Buenos días. Vamos a seguir con el cronograma de clases y el tema que nos toca hoy es el de pronóstico. Y vamos a empezar definiendo qué es pronóstico. Es la predicción del curso probable o desenlace de una enfermedad y su posible reacción al tratamiento. Al realizar el pronóstico de un paciente con enfermedad gingivo-periodontal, se deben tener en cuenta dos aspectos, el general y el individual. El aspecto general se refiere a la dentición como un todo, teniendo en cuenta las condiciones generales y sistémicas del paciente. Y el individual toma cada pieza en particular con sus características específicas y los factores que la rodean. Entonces, el fin de asignar un pronóstico es tratar de predecir el posible comportamiento de las piezas en un tiempo determinado. Y para esto se deben tomar en cuenta muchos factores. Y cuanto más factores tomemos en cuenta, más preciso será el pronóstico. ¿En qué momento de nuestro plan se asigna el pronóstico? La asignación o determinación del pronóstico debe estar respaldada siempre por un adecuado diagnóstico y se deben tomar en cuenta para esto los factores que contribuyen tanto al curso como a la progresión de la enfermedad. O sea, el pronóstico lo hacemos una vez que hacemos la recolección de la información, como la ficha sistémica, el periodontograma, las radiografías. Después de eso realizamos un correcto diagnóstico y con todo esto estamos en condiciones de asignar el pronóstico para después comenzar a confeccionar nuestro plan de tratamiento. Muchas veces se confunde la palabra riesgo con la palabra pronóstico, entendiendo que el riesgo se refiere a la probabilidad de adquirir una enfermedad antes de que ésta empiece, mientras que el pronóstico predice el desenlace de una enfermedad una vez que ya se instaló. Muchas veces los factores de riesgo y los factores pronóstico coinciden. Tal es el caso de la diabetes. Podemos tener un paciente diabético que no tiene enfermedad periodontal, pero que sabemos que tiene mayor riesgo de adquirirla. Podemos tener un paciente, en cambio, que sí tiene enfermedad periodontal, un paciente diabético, y en estos casos sabemos que el paciente diabético con una enfermedad periodontal ya instalada tiene un pronóstico muchas veces peor. ¿Qué tipos de pronóstico conocemos? Según el trabajo de Maguire y Nunn de 1996 y basado en varios factores que vamos a ir desarrollando, el pronóstico se puede dividir en bueno, regular, pobre, dudoso e irrecuperable. El pronóstico bueno se asigna a piezas que tienen un soporte óseo adecuado, que hay una colaboración del paciente y que no hay ni factores ambientales ni sistémicos presentes. El pronóstico regular se asigna a piezas que tienen aproximadamente un 25% de pérdida de inserción, con la presencia de lesiones de bifurcación grado 1, en un paciente colaborador con el tratamiento y la presencia sí, de factores sistémicos y ambientales controlados, limitados. El pronóstico pobre se asigna cuando ya la pérdida de inserción es del 50%, con lesiones de bifurcación grado 1 y 2 y zonas de mantenimiento difícil. El dudoso se asigna cuando la pérdida de inserción es mayor al 50%, cuando ya hay lesiones de bifurcación grado 2 y 3, movilidad dentaria grado 2 y presencia de factores sistémicos que no están controlados. Y el pronóstico irrecuperable se asigna cuando la pérdida ósea es severa, cuando hay áreas que son de imposible mantenimiento y cuando en general está indicada la extracción dental. Hay que aclarar que a veces es difícil establecer los patrones exactos para la asignación del pronóstico. Por eso es tan importante tener en cuenta
los factores tanto de carácter generales como los factores locales. En este estudio, lo que los autores vieron es que piezas que se habían asignado inicialmente con un pronóstico pobre habían mejorado con el tiempo, así como piezas que tenían un pronóstico de dudoso, algunas mejoraron y otras empeoraron, incluso se perdieron, y esto dependía de la interacción y del control de los factores sistémicos. Dentro de los factores generales tenemos la edad, la gravedad de la enfermedad, el control de placa, el hábito de fumar, la presencia de enfermedades sistémicas y de antecedentes genéticos. Dentro de los factores locales tenemos la placa y el cálculo, las restauraciones subgingivales, los factores anatómicos, la movilidad dentaria y la presencia de un diente pilar protésico. Dentro de la edad del paciente se vio que a medida que avanzan los años, avanza la pérdida de inserción. Pero un factor importante a tener en cuenta en la edad es que para dos pacientes que tienen la misma pérdida de inserción, va a tener mejor pronóstico el paciente de mayor edad. Para el paciente joven, el pronóstico no es bueno en estos casos, porque se destruyó mucho tejido en poco tiempo, y eso habla de una agresividad de la patología, y esto se puede reflejar adversamente a la hora de ver la capacidad del paciente para reparar ese tejido que se ha perdido en un plazo tan corto. Y eso empeora, por supuesto, el pronóstico. La gravedad de la enfermedad. El pronóstico general exige una valoración de los índices, tanto clínicos de profundidad de bolsa y nivel de inserción, como de los parámetros radiográficos, grado de pérdida ósea y tipo de defecto óseo. Determinando si la bolsa es una bolsa supraósea o infraósea, si el grado de pérdida ósea es horizontal o vertical, si el tipo de defecto es de 1, de 2 o de 3 paredes. Todo eso va a afectar el pronóstico de las piezas y el pronóstico general de la boca. En este punto, el pronóstico general y el local se superponen. Necesito evaluar bien cada pieza individualmente para poder después establecer el pronóstico global de toda la boca. El control de placa y el compliance, o sea, el compromiso del paciente, es un factor muy importante a tener en cuenta. Los pacientes con enfermedad periodontal tienen que entender fundamentalmente que la cooperación, tanto en lo que es la higiene como en la cooperación del tratamiento en sí, es esencial para su pronóstico. Entendiendo que a mayor compromiso del paciente tenemos un mejor resultado y por ende un mejor pronóstico. El hábito de fumar. Ya hablamos de esto cuando hablamos de factores de riesgo. Los pacientes fumadores tienen un peor pronóstico porque tienen una mayor prevalencia de la enfermedad periodontal, porque está afectado tanto la intensidad de la enfermedad como la respuesta al tratamiento por la disminución en el potencial de cicatrización. Es importante que el paciente entienda la relación directa que hay entre el tabaquismo y las enfermedades gingivoperidontales. Y a su vez, que sepa que si deja de fumar, las posibilidades de mejoría son altísimas y por lo tanto mejora mucho también el pronóstico. La presencia de enfermedades sistémicas como la diabetes tipo 1 y 2. Los diabéticos tienen también mayor prevalencia a tener enfermedad periodontal y una mayor pérdida ósea
ya que la diabetes afecta la respuesta del huésped, disminuyendo los polimorfonucleares y el metabolismo del colágeno, disminuyendo su producción y aumentando la actividad de la colagenasa. La hiperglucemia constante puede causar daños vasculares, celulares y afectar a otras proteínas extracelulares. Pero los estudios han demostrado que los resultados de un paciente con diabetes controlada pueden compararse con los resultados logrados en pacientes que no tienen diabetes, así como pacientes que no tienen la glucemia controlada tienen una recurrencia más rápida de las bolsas profundas y un resultado menos favorable a largo plazo. Por lo tanto, el grado de control de la enfermedad es una variable muy importante a tener en cuenta a la hora de asignar el pronóstico. Otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta son las degenerativas, como el Parkinson, que generan cierta incapacidad por parte del paciente para realizar una correcta higiene y un correcto mantenimiento, y esto afecta adversamente al pronóstico. Otros factores son los antecedentes genéticos, que es característico de algunas periodontitis. Y sabemos que los pacientes que tienen estos antecedentes genéticos de padecer enfermedades periodontales más agresivas tienen, por lo general, un peor pronóstico. Dentro de los factores locales, vamos a hablar de placa y cálculo, que es el factor más importante dentro de lo que es la enfermedad periodontal. Cuanto más placa y cálculo haya y menos control por parte del paciente, el pronóstico empeora. La presencia de restauraciones subgingivales hablan también de un pronóstico, de un peor pronóstico. No solo las restauraciones subgingivales, sino también las coronas desbordantes, la presencia de cementos subgingival y supragingival, son todas zonas irritantes, son factores irritantes y zonas retentivas de placa que también reducen y empeoran el pronóstico. Otros factores locales importantes a tener en cuenta son los distintos factores anatómicos que se presentan. Uno es la relación coronoradicular. El pronóstico en estos casos donde la relación coronoradicular es desproporcionada, el pronóstico empeora debido a la reducida superficie que hay en contacto con el ligamento periodontal, las hacen más susceptibles a lesiones oclusales y también a lesiones inflamatorias persistentes. Las raíces cortas y cónicas tienen el mismo problema. Son raíces que tienen muy reducida en su ligamento periodontal, entonces son piezas que tienen un pronóstico peor. La presencia de perlas y proyecciones adamantinas, que son proyecciones de esmalte que se extienden hacia la furcación y pueden favorecer la formación de una bolsa periodontal, reduciendo así el pronóstico. La presencia de concavidades radiculares. Estas concavidades se dan generalmente en molares, sobre todo en las raíces mesiovestibulares de los primeros molares superiores y en las raíces tanto mesial como distal de los molares inferiores. Y estas concavidades pueden ir desde un surco superficial hasta depresiones más profundas, dificultando así el tratamiento por parte del profesional como el mantenimiento por parte del paciente, empeorando así el pronóstico de estas piezas. La presencia de los surcos de desarrollo. Los surcos de desarrollo se dan en las caras palatinas de los incisivos laterales superiores en un 5% y en las caras de los incisivos inferiores. Estas zonas son zonas que actúan como atrapamiento, como zonas de atrapamiento de placa,
también dificultando su acceso tanto para el mantenimiento y la higiene por parte del paciente como para el tratamiento. La proximidad radicular tiene el mismo comportamiento, llevando a un pronóstico peor. La presencia de lesiones de furcación. Aquí tenemos que tener en cuenta el grado de separación y de divergencia de las raíces. No es lo mismo en este esquema el primer molar que la segunda imagen que la tercera. Va a ser más favorable, por supuesto, esta primera imagen. También tenemos que tener en cuenta el largo del tronco radicular. Cuando tenemos ya una enfermedad periodontal que expuso la furcación, si tenemos un tronco corto, el pronóstico será mejor que en este segundo caso donde el tronco es más largo. Y si ya se expone la furcación es porque ya tenemos una pérdida de inserción de casi el 50% de la pieza. Por lo tanto, el pronóstico de esta va a ser mucho más desfavorable que esta primera. Y otro inconveniente que también se presenta en las lesiones de furcación es justo el lugar donde divergen las raíces, que son zonas de muy difícil acceso, incluso con las curetas más pequeñas o puntas más pequeñas que tengamos, incluso no llegamos a limpiar esta zona, y es una zona que por supuesto queda sin tratar y son zonas donde van a determinar un pronóstico mucho más desfavorable. Otro factor a tener en cuenta es la movilidad dentaria. La movilidad dentaria puede estar causada o por una pérdida ósea, que es una situación difícil de corregir, o por un problema periapical o oclusal, que es una situación más fácil de corregir. Y esto va a determinar sin duda el pronóstico. Lo que sí se vio en estudios de investigación es que las bolsas en dientes con movilidad no reaccionan de la misma manera que las bolsas en dientes sin movilidad. Pero por otro lado, también se vio que teniendo un correcto control de placa, o sea, un control de placa ideal, lo llaman ellos, los resultados eran similares en dientes hipermóviles y firmes. Y por último, otro factor que requiere una atención especial es la presencia de un diente que va a ser pilar de prótesis. Las piezas que sirven como soporte protésico reciben mayores exigencias funcionales. Por lo tanto, hay que hacer una correcta valoración del pronóstico, evaluando la pérdida ósea, la pérdida de inserción, la profundidad del sondaje, y ver si con el remanente que queda son capaces de soportar las fuerzas que implica ser el pilar o el sostén de una prótesis, tanto fija como removible. Y con esto llegamos al final del seminario de pronóstico. Muchas gracias.